Este es un podcast de Craft Courier, en el que Agustín Garetto y Milan Jelic analizamos semanalmente la política, la economía, la cultura, los temas internacionales y los hechos relevantes con una visión de conjunto, reflexiva, analizando tendencias, actores y teoría para entender mejor la realidad, priorizando la calidad de un análisis artesanal por sobre la velocidad y la cantidad. Hola, bienvenidos a todos a este episodio número 23 de la tercera temporada, que le hemos puesto como título Imposible andar con dos pies derechos. En relación a las peleas en el gobierno, que está compuesto por dos derechas, y vamos a explicar eso en profundidad, vamos a explicar por qué no pusimos la palabra liberal, liberalismo. Algo de eso hablamos en los episodios 6, 29 y 37 de la segunda temporada, en el que hablamos con Nacho López en el sexto, y hablamos sobre liberales, republicanos y peronistas, y en el 37 habíamos hablado del 17 de octubre, y explicamos algunos conceptos que vamos a profundizar un poco más adelante. Bueno, le damos el saludo a Agustín. Hola Agustín, ¿cómo andás? Todo bien, Milan, ¿vos? Bien, muy bien. Bueno, me alegro. Sí, y en especial el último episodio había sido justamente porque Villarroel fue protagonista, ¿no? Recordemos que el 17 de octubre Villarroel decidió visitar a María Estela Martínez de Perón, a Isabelita, y subió la foto en Twitter, lo cual generó cierta conmoción en las filas del gobierno. Así es, así es. Pero bueno, esta es una alianza formada por dos bandos, dos grupos de lo que se podría denominar la derecha argentina. En el episodio este que mencionamos, del 37, habíamos hablado y mencionado el libro de Semán, Está entre nosotros, donde él es compilador. En particular, el primer capítulo, escrito por Sergio Morresi y Martín Vicente, donde ellos hacen un raconto muy interesante y recomendable de las alianzas o peleas entre los sectores nacionalista y liberal de la derecha argentina. Nosotros acá hacemos una pequeña digresión, que la unión en realidad esta vez fue entre nacionalistas y libertarios. De hecho, los liberales actuales, más alineados con la tradición liberal, no están dentro del gobierno. Es más, en el episodio anterior hablamos algo de las elecciones bonaerenses, y vamos a hablar en el próximo también, y por ejemplo, muchos de ellos están en la alianza de centro Somos Buenos Aires. Sí, tal cual. Este gobierno ha expulsado a aquellos sectores que podrían haber sido aliados a este, porque en realidad, si uno analiza, la Libertad Avanza ya cuando arranca en el 2021 y en lo que es la campaña para el 2023, nunca se codió con liberales dentro de la alianza, sino que más bien eran como que se acercaban y hablaban a favor de, pero desde que Javier Milei llegó a la presidencia, él mismo se encargó, desde lo discursivo por lo menos, a expulsarlos, a maltratarlos, a desprestigiarlos. Y no sé, uno puede recordar economistas, creo que el más reconocido, reconocido en el sentido de la pelea, es Carlos Melconian, pero también está López Murphy, Arriazu, Borda, Cavallo, también. Creo que el caso de López Murphy es el más interesante de todos, porque él prologó libros de Milei y tenían cierta relación, y parecía incluso hasta que Milei tenía algún tipo de respeto intelectual por López Murphy, una persona que uno puede coincidir o no, pero es una persona coherente, seria, respetuosa, que siempre se manejó en la política con muy buenos términos. Pero es a uno de los que primero atacó, y atacó furiosamente, y si hay uno que encarna el concepto liberal tradicional argentino, es López Murphy. Totalmente, y siempre a raíz de una crítica, es decir, López Murphy criticó alguna característica del gobierno nacional actual y eso ya lo condenó de por vida a formar parte de la vereda de enfrente, quizás sin quererlo. Y es raro, porque justamente en la tradición liberal la crítica es aceptada, se entiende en la tradición liberal que la crítica forma parte del proceso político.
Pero bueno, de eso vamos a hablar un poco después. Primero queríamos centrarnos en esto de las derechas, de dos sectores. Es verdad, Morresi y Vicente hablan de sectores liberales y nacionalistas. Sectores liberales, entiéndase, la generación del 80, en el cual hubo sectores de un lado y del otro, aquella constitución liberal de mediados del siglo XIX, también tiene cierta tradición de lo que se conocen como liberales clásicos, y luego los liberales van a empezar a sufrir una cierta merma en sus discusiones, producto de que también la tradición liberal sufrió una crisis a nivel internacional en la primera mitad del siglo XX con el ascenso, obviamente, del fascismo, del comunismo. La tradición liberal va a verse derrotada. Se va a también ver derrotados los supuestos que mantenían la tradición liberal, el libre comercio, va a crecer el nacionalismo a ultranza, recordemos lo que son las dos guerras, y también el periodo de entreguerras con el crack del 29. Bueno, es todo un contexto en que claramente los liberales van a retroceder y van a ascender los nacionalistas, hasta en un momento, en Argentina en particular, que van a encontrar un espacio bastante raro. Ambas partes, por más que algunos liberales se van a mantener en la tradición, que es en el mundo desarrollista, en el cual habían algunos nacionalistas, pero no tan acérrimos a ultranza, y también habían algunos que quizás años anteriores eran más bien liberales, y ese mundo desarrollista ocupó gran parte de la discusión política en Argentina luego de Perón, sobre todo la década mediados de la década del 50, e incluso hasta la dictadura de Onganía hablaba de desarrollismo, es decir, era algo muy con mucha fuerza en Argentina, bueno, hasta que la crisis del petróleo y la dictadura de Argentina, la última dictadura, dio por terminada la etapa del desarrollismo y también volvió una alianza de liberales y nacionalistas, esta vez en un gobierno de facto, que no le fue muy bien internamente, incluso, y de eso me refiero. Luego la vuelta a la democracia, los liberales van a quedar un poco afuera, los nacionalistas también, sobre todo por el accionar en la dictadura militar, y me refiero a referentes políticos, no necesariamente militares, y los va a encontrar los 90, que justamente está también de moda por la serie de Menem, la cual re- recomendamos verla, obviamente no es 100% fiel y no es 100% politológica, pero está buena, Es divertida. es muy divertida. E incluso va a mostrar esto, ¿no? Porque Menem no era un liberal y Cavallo que paseaba con la carpetita hasta que en algún momento Menem dijo, bueno, a ver, dale, vení. A ver qué tenés en esa carpeta. Y también va a mostrar que quizás la pelea no surge por una cuestión económica, sino por una cuestión de poder. Pero bueno, más allá de eso, el crecimiento de la UCD, con otra impronta de liberalismo, más centrado en el libre mercado y la concepción que se conoce como neoliberalismo de la década del 90. Y los nacionalistas van a esperar hasta prácticamente la llegada del kirchnerismo, ¿no? Al poder. Me parece que ahí empezaron a tener un poco más de relevancia, aunque van a verse quizás doblegado por la parte más progresista del kirchnerismo, en el cual van a ver su enemigo número uno, qué sé yo. Mientras digo esto, me recuerdo a Guillermo Moreno hablando de Kicillof, no, él no es peronista, es socialdemócrata, es un traidor. Sí. eh, bueno, es un poco eso, ¿no? Fíjense lo interesante de estas corrientes, que cada uno tiene su cauce propio, que Guillermo Moreno en varias oportunidades ha manifestado su simpatía por Villarruel, porque comparten este concepto de nacionalista. Y Sí, hablan el mismo lenguaje. hablan el mismo lenguaje, tal cual. Y de hecho, durante muchos años, gran parte del nacionalismo argentino era más filoperonista que antiperonista. Como decís vos, durante el kirchnerismo, es verdad, el progresismo captó la atención dentro de la alianza y probablemente muchos se vieron expulsados por eso, pero históricamente muchos nacionalistas eran peronistas. De hecho, recordemos lo que mencionaste de la foto de Villarruel
con María Estela Martínez. Y bueno, y Moreno siempre le dice, a ver cuándo se pasa las filas. Mayans también es bastante nacionalista. eh, la ha invitado hasta públicamente en una sesión que se haga peronista. Casi le lleva la ficha al despacho. Totalmente, que para un peronista no hace falta la ficha porque en realidad todos tendrían una cuota, lo que pasa es que lo tiene que descubrir. Creo que Mayán la invita a que descubra esa parte peronista en Sí. su interior y Claudia Villarroel. Pero sí, es como decís. Bueno, después el 2015 va a encontrar a los liberales también más relacionados con cierto progresismo, porque en el PRO o en lo que era Cambiemos había un poco de todo, pero lamentablemente no le fue muy bien en la parte económica. No sé si los liberales tuvieron la posibilidad de llevar a cabo las reformas, los tiempos de la política en Argentina también son otros, y ahí parecía que se había terminado toda tradición liberal, ¿no? Que ya estaba totalmente catapultada cualquier experiencia liberal posible en el futuro, porque llega el panperonismo de nuevo, con sectores kirchneristas, con sectores socialdemócratas, con sectores nacionalistas. Era una jaula de gatos que se terminaron comiendo entre ellos, y eso es una realidad, porque a ese fenómeno panperonista lo tumba las mismas contradicciones de su coalición, lo tumba algo de afuera. Y en el 2023 tuvimos la experiencia, o contamos con la experiencia de contar con un fenómeno que es raro. Raro no las contradicciones, sino raro porque realmente es la primera vez que en Argentina se empieza a hablar de libertarianismo. Recordemos que el libertarianismo surge más o menos en el contexto de Guerra Fría en los Estados Unidos, década del 60, década del 70, pero de la mano de la izquierda, no de la mano de la derecha. Y últimamente hay una especie de libertarianismo de derecha que busca definirse, que quizás intentó definirse de la parte liberal hasta que empezaron justamente a chocar con los liberales, en decir, pará, me parece que estás definiendo cualquier cosa, sobre todo o principalmente en relación con el Estado y también con el mercado, que me parece también otra cosa interesante para hablar. Y ahí sale ese famoso concepto que no sé ni quién lo inventó y que es como agarraron esa bolsa de gatos que decías y la mezclaron a ver qué salía, ese concepto de anarcocapitalista, ¿no? Me suena a, soy progresista, pero me gusta tener iPhone, entonces, bueno, ¿qué podemos inventar? Le pongo capitalista, meto un poquito de anarquía, un poquito de progresismo, vato, un chorrito de soda y soy anarcocapitalista. Conozco unos cuantos de eso que le encanta ir a Miami, pero que andan con las All Star para parecer más, más progresistas. Totalmente, sí, es un experimento demasiado raro y ya la palabra anarquista a un liberal le da miedo. Recordemos la tradición liberal, obviamente el liberalismo clásico surge contra el Estado absolutista, contra el privilegio, contra el monopolio, e intenta abrir la cancha, pero nunca aborrece al Estado. Ahí tenemos un punto, y es a qué tipo de Estado aborrecen los libertarios. Eso da para un episodio aparte, y de hecho ya hemos charlado de que tendríamos que hacer uno así, sobre qué es el Estado y a qué Estado atacan unos y otros. Lo dejo ahí como para que nuestro oyente quede con las ganas de escuchar ese episodio el día de mañana cuando lo hagamos. Tal cual, porque realmente son cosas totalmente distintas, son formas de verlo totalmente distintas. Yo creo que hay un montón de liberales que obviamente ante el Estado tienen una postura, como por ejemplo que esté más o menos metido respecto al mercado, pero tiene que existir. Es el agente de cambio. Que un liberal diga que el agente de la reforma no es el Estado y es medio raro. ¿Quién lo va a hacer? Te dicen el mercado. Bueno, no. Claro, bueno, el mercado indiscriminado termina en el monopolio, y justamente los liberales comenzaron por evitar los monopolios o los privilegios. Bueno, también la falta de límites termina en privilegios para los que pueden mantenerse en la cúspide. Justamente, por eso me parece que las contradicciones entre el liberalismo y el libertarianismo son muy marcadas, y por eso es una de las cosas, y después vamos a hablar un poco más en profundidad de Milei, pero quería pasar para la otra parte, para la parte más nacionalista,
Pero para darle una conclusión a esta parte, de bueno, los liberales realmente están afuera de esta discusión. Y en parte no es por rescatar al liberalismo, sino más bien es para delimitar, porque si vamos a hablar de algo, debemos definirlo lo mejor posible, porque si no estamos hablando de cualquier cosa. Sí, sí, siempre uno define algo por lo que es, pero también por lo que no es. Tal cual. Como, y esto me viene a la mente un concepto que mientras hablabas más temprano sobre el PRO, me vino a la mente como para definirlo, ¿no? Que a veces nos preguntamos, ¿qué es el PRO? Y vos dijiste, eh, tenían un poco de todo. Y bueno, ahora tienen mucho de nada. Creo que es una gran definición eso, ¿no? Sí, sí. La verdad que como partido político realmente no logró institucionalizarse. Y es una lástima, sobre todo porque fue un partido muy importante para un proceso de unos 10 años en Argentina, porque 2015 un poco para atrás, pero también un poco más hacia adelante, ¿no? Y sí, pero bueno, la falta de definición de qué sos y qué no sos te lleva a eso. Entonces ahora sí, continuemos con qué es la otra parte. Bueno, y la otra parte de este sector nacionalista que pelea en el plano con los liberales y también con los libertarios, aunque creo que también en la discusión de Javier Milei y Victoria Villarroel hay otros componentes que van más allá de lo ideológico, de la cosmovisión de cada uno, es que el nacionalista justamente se fija en esto, ¿no? De la esencia nacional, el ser nacional frente a la pluralidad liberal, también el acercamiento a países que tuvieron los liberales, primero Reino Unido, luego a los Estados Unidos, y para los nacionalistas eso es totalmente cipayo. Incluso Sí, el nacionalista, algunos llegan hasta el extremo de que ni siquiera hay que mirar a los vecinos, lo cual, a mi opinión, es bastante negativo. Luego, obviamente, el nacionalista, sobre todo el nacionalista a ultranza, a diferencia del liberal, creo que también le da mucha impronta a la autoridad, al poder fuerte, al Estado fuerte, frente al liberal que intenta tener más un Estado un Estado árbitro que reivindica al político o al técnico. Recordemos la UCD eran todos técnicos, por así sí. decirlo, o los grandes liberales que participaron en la discusión política en el siglo XX también lo eran, mientras que los nacionalistas te ponen a alguien de las filas castrenses o un sindicalista, eh, van por otro lado, ¿no? Más de Pero te fuerza diría de que más que choque. un Estado fuerte es el líder fuerte, ¿no? Una Sí, forma de conducción más bien plebiscitaria, cesarista, como diría Max Weber, ¿no? justamente, sí, sí. Y por último, en el plano económico está cae de Maduro, que los liberales con las ventajas comparativas, Argentina se tiene que dedicar a ciertas cuestiones, aunque hay liberales que no solo defienden eso y creen que a partir de eso Argentina debería ofrecer otra cosa, los nacionalistas se quedan con la producción nacional y acá chocan porque el quedarse con la producción nacional a veces significa cerrar un poco la cancha y beneficiar a unos pocos, y es el famoso capitalismo de amigos que en Argentina es más que famoso, ¿no? Sí, preguntémosle al padre de Macri. Totalmente. Así que es un poco las definiciones en esto del sector nacionalista y los sectores liberales, y yo creo que Villarroel se destaca por justamente responder a la figura más bien nacionalista, con una fuerte impronta en el mundo militar, en la guerra de Malvinas, también relacionada con la última dictadura militar, como salió hace poco el libro La Generala, porque se transformó en una especie de subgénero en la literatura no ficción en Argentina, donde empiezan a definir a los misterios del gobierno nacional en relación a los libros sobre Javier Milei, sobre Karina Milei, sobre Santiago Caputo. Bueno, ahora hay uno también de Victoria Villarroel. La producción en todo sentido, no solamente en literatura, sino audiovisual que generó este gobierno es fantástico, sobre todo por no ser, por ser lo desconocido. Y llegamos a la pregunta de dónde lo invocamos o dónde lo ponemos a Javier Milei, porque habíamos dicho libertario, no liberal. Y creo que es algo que posiblemente lo tratemos en otros episodios. A futuro también lo hemos tratado quizás de manera tangencial en episodios pasados. Nuestra postura es que claramente que no, porque si no ya lo hubiéramos anticipado. Desde el plano político me parece que
es obvia la cuestión, el liberalismo y sobre todo lo que es la tradición liberal republicana tiene una fuerte creencia en las instituciones, en el cual Javier Milei tensa continuamente y no tiene problema de tensar, más allá que después en la práctica hay una especie de pragmatismo ya cuando el agua llega al cuello, pero en el plano discursivo no tiene ningún problema, ¿no? No le molesta para nada. Ahí se parece quizás más a Cristina Fernández de Kirchner que a un liberal republicano o a un liberal clásico. Por otro lado, la parte económica también es relativa. Los liberales en Argentina eh, no fueron los mejores a veces en el plano económico, sobre todo en la parte de eliminar privilegios, pero si nos marcamos a la tradición liberal, pensábamos el RIGI, por ejemplo, ¿no? Como un gran proyecto que describe el plano económico o el plan económico que tiene en la cabeza Javier Milei en lo que es inversión extranjera. Bueno, es exagerado. Ya empezás a cerrar la cancha y esa cancha va a tener ciertas reglas, van a entrar ciertos jugadores con un poder económico bestial y el común va a estar del otro lado. Bueno, no es Claro, muy las liberal. 800.000 pymes que hay en Argentina, que son las que dan trabajo a la mayoría de la gente, no van a tener ninguna de de esos beneficios, pero cargan encima con la tarea de dar trabajo, de generar riqueza, de distribuir la riqueza en el territorio nacional, y bueno, no es muy parejo para todos eso, ¿no? Claramente no. No, por eso hay ahí una contradicción muy, muy fuerte. Y luego en el plano filosófico también me parece que esta parte quizás del condimento mesiánico que tiene Javier Milei en un liberal es raro. Eh, Generalmente no se meten en esa cuestión, prefieren no hablar o no intervenir. Y en Milei está muy presente esto de que él es la salvación del mundo y que todos los estamos esperando, incluso en libros sagrados, o sea, llegar a una locura. Bueno, me parece que eso no habla muy bien de un liberal. El hombre gris. Sí, el hombre gris de Parravicini. Es raro. Pero bueno, eso queda también a consideración. No tenemos una vara para medir cuánto liberalismo, qué tan liberal es o cuánto liberalismo tiene en sangre Javier Milei, pero me parece que cada vez queda como más claro que está de otro lado, ¿no? Además, eso deberíamos dejárselo a los que son liberales y que se auto armen su propio, como los peronistas que tienen el peronómetro, que los liberales hagan lo mismo a ver cuánto es o no. Claramente no lo consideran propio porque, como dijimos, hoy por hoy la mayoría están en otro espacio político, pero bueno, como eh, Milei se enmarca dentro de las ideas de la libertad, y el liberalismo es el primero que creó esas ideas en la política moderna, bueno, valía la pena la diferenciación, porque además todos están dentro de lo que parte de la teoría política, con la que en particular no coincido mucho esto de izquierda y derecha, lo hemos charlado algunas veces y podríamos profundizarlo en otras, pero están todos enmarcados dentro de lo que es la derecha, ¿no? Entonces, por eso son dos partes de la derecha que no se llevan bien y por eso es el título de que es imposible andar con dos pies derechos. En algún momento te desequilibras y te caes para un lado hacia el piso. Hay otros conceptos que también ayudan a describir lo que no es algo de lo que sí es, que no hemos mencionado, no vienen tan al caso, pero bueno, para completar un poco la idea, el concepto de conservadurismo, de patriotismo, mencionamos el anarcocapitalista, ¿no? Que como que terminan de definir un poco esas derechas, ¿no? Globalmente. Sí, sí, hay mucha diferencia entre conservadurismo, nacionalismo, patriotismo, nacionalismo, son cosas muy distintas. Solamente para ponerlo entre paréntesis, un patriota no necesariamente estaría en contra de los efectos de la globalización, de los efectos positivos, mientras que un Exacto. nacionalista no le podrías hablar de globalización. Exactamente. Exactamente. Un buen punto ese. Un buen punto. Pero creo que también hay condimentos particulares, o sea, de la relación de Javier Milei y Victoria Villarruel. Estábamos pensando, bueno, ¿cuándo podemos fechar
el momento en el cual ya empieza la cosa a quebrarse. Y bueno, creemos que es cuando asumen el poder justamente ambos, ¿no? Bueno, cuando asumen ambos, Javier Milei y Victoria Villarroel, porque no se logra plasmar en la práctica, en la alianza de gobierno, la alianza electoral previa. Recordemos que, en teoría, Villarroel se iba a quedar con ciertas carteras que finalmente no se quedó y terminó totalmente doblegada, ¿no? Una persona que iba a ser muy protagonista, que iba a estar en la discusión. No sé, bueno, lo de cartera de seguridad dejémoslo al lado, pero la de defensa, con las alianzas, imagínense, sin criticar lo de Javier Milei, ¿no? Pero la política internacional que lleva a cabo Javier Milei en relación con los Estados Unidos y con el Estado de Israel, ¿no? ¿Cómo iba a reaccionar ahí el Ministerio de Defensa, ahora liderado por figuras nacionalistas, que no quiere aliarse con ninguno? Bueno, iba a ser un poco de ruido. Las cosas iban a ser totalmente distintas sin lugar a dudas, pero bueno, ahí arranca un poco la discusión, creo yo. Y fue increyendo. En algunos momentos se pudieron poner parches. Eh, Milei es el jamoncito del medio, por ejemplo. Sí, La foto de espaldas al estilo sitcom que se sacaron también cuando la espuma subió demasiado. Y ya la situación no dio para más con lo último que ocurrió en el Senado, en el cual salieron leyes que al gobierno mucho no le gustan, porque supuestamente atentan con el plan fiscal, con la política fiscal que está llevando a cabo el gobierno para este año, que en parte es cierto, otro puede decir, bueno, ¿hasta cuándo esos sectores van a poder seguir aguantando? También es real, es válida, digamos. Y Javier Milei la trató de traidora. Ese fue como el gran título de la semana pasada y de esta semana, que es muy fuerte porque Victoria Villarroel luego se sube al ring y dice, bueno, que gaste menos en viajes y de ahí, y en la CIDE, y que ahí destine plata a los jubilados. Y no sé si mencionó a otros sectores, creo que también al de discapacidades. No discapacidad, mencionó, sí. creo, a las de las universidades, porque a Nacionalista también le hace un poco de ruido las universidades Sí, públicas argentinas. Bueno, se está como empezando a subir al ring ya de una manera bastante decidida. Y recordemos que Victoria Villarroel, incluso ya hace unos meses largos, hasta había empezado a ponerse con su nombre, la BB, no sé si lo sí, recordás, con las sí, sí. banderas. Entonces, está empezando como bueno, ya de hecho creo que ya lo pateó al hormiguero. Y bueno, ahora está caminando con las hormigas que se le subieron a las piernas. Sí. Algo interesante que es de público conocimiento es su vuelta a acercarse a Claudia Rucci, ¿no? La hija del sindicalista asesinado en la época de Perón. Es interesante por esto que mencionábamos de que hay muchos peronistas nacionalistas o nacionalistas que se consideran también peronistas. Claudia Rucci es peronista, sin ninguna duda. Puede no ser la peronista al estilo La Cámpora, claramente no. Es más al estilo Moreno, pero no deja de ser peronista. Su vida política la transitó ahí, los contactos que tiene por el padre, por ella, ¿no? Están ahí y en algún momento estuvieron relacionadas y ahora están nuevamente unidas. Y la pregunta es, Villarruel pone su marca personal con un logotipo, se presenta en diferentes reuniones, actos, ha ido, no sé, creo que estuvo en Salta una vez, hace cosas independientes, ergo está armando algo. Y quien le arma es Rucci. ¿Con quién le va a armar Rucci? Con los señoritas peronistas. Es a quienes conoce. Es como cuando lo buscaron a pareja en la provincia de Buenos Aires y después dijeron, me llenaste la fila de peronistas. Y fuiste Y a buscar bueno, a ahí pareja. sí, claro, tal cual. Es como que te digan a vos, che, vamos a armar un partidito de fútbol y te trae a todo pibe de Colón. Y obvio, ¿a quién vas a llevar? Tiene Y sí, lógica. uno está con los que más cerca tiene y con los que puede hablar y ponerse de acuerdo más fácil, sin lugar Claro, a dudas. tal cual. Esto es lo mismo. Bueno, entonces ahí vemos esa relación que mencionábamos antes de proximidad ideológica, afectiva, no sé, emocional, llamémoslo como querramos, pero que se va a traducir en una cercanía política.
veremos en qué resulta, pero por ahí va la cosa del lado de Sí, Villarroel. de hecho trabajan en el mismo espacio físico, ya que Villarruel, al ser vicepresidente, es presidente del Senado, y Rucci trabaja, si mal no recuerdo, se llama Observatorio de los Derechos Humanos en el Senado. Ujú, Hay que ver correcto. de quién depende. Entonces, bueno, trabajan en el mismo edificio, se deben cruzar por los pasillos, como así también se deben mandar mensajes continuamente. Pero es cierto esto de que Villarroel cada vez como que mantiene y dice, yo tengo una cuota de representación. No sabemos qué tan alta Y la es. tiene, ¿eh? Seguro. La tiene. Sí, sí, pero ella no se baja de eso, como otros vices que a veces intentaron medirse, pero dejaron de hacerlo hasta un punto, ¿no? Siempre encontraron un límite. Esta vez no. Villarroel parece que no encuentra un límite. No es rara la pelea con, con presidentes, entre vicepresidentes. Lo que es raro es dos cosas. Primero, la cuestión del límite, de que aparentemente esto no parece que vaya a ser distinto, excepto en 2027, cuando la cosa cambie, es decir, poselecciones. Y la segunda es respecto a lo que intenta referir el gobierno nacional, que te presenta a Javier Milei como el emperador de la Argentina y cualquiera le está disputando el espacio. Bueno, entonces tan poderoso no es, tan fuerte como se lo presenta desde lo comunicacional no es, tan imbatible no es. Que incluso quien estaba al lado, con quien llegó al poder, se le está revelando. Bueno, es interesante, sobre todo ya lo remarcamos, en gobiernos que tienen minoría legislativa, en gobiernos que realmente no tienen un partido con muchas raíces en la Argentina. Es complicado, la política es complicada, eso es así, es obvio. Ellos lo presentaron como que eran fáciles, como que iban a cambiar la Argentina de un día para el otro. Bueno, estamos chocando un poco con la realidad. Esperemos que ese choque sea lo más suave posible y que se aprenda de justamente de estos problemas. Pero claramente, como decimos en el título, es difícil caminar con dos pies derechos. Y otra de las características, justamente de la falta de experiencia en política, una simple observación mía es que yo creo que hay un poco de inexperiencia y a veces hay una intención, ya sea buena o mala, pero falta de experiencia hay y se nota. Y creo que en una de esas es esta, la que vamos a hablar a continuación, que son los contratos millonarios que tiene Martín Menem, o una empresa que era de Martín Menem, que luego cuando Martín Menem forma parte ya del gobierno, al ser diputado nacional, electo por La Libertad Avanza, deja de ser el director de la empresa y pasa a ser otro, pero bueno, la empresa continúa teniendo contratos millonarios con el Banco Nación, lo cual es extremadamente ruidoso, sobre todo para un gobierno que se pretende el más moral dentro de, Sí. de la política argentina e internacional y de la humanidad toda, ¿no? Por eso es difícil. Yo recuerdo, va a ser un problema la cuestión de la corrupción y siempre lo decíamos en off. Ese siempre fue una de mis dichos respecto a este gobierno, de que los casos de corrupción van a ser muy burdos. Bueno, creo que el de Martín Menem es uno. Bueno, Libra también fue vidrioso, vidrioso. Totalmente, pero el de Libra como que quedaba muy lejos para el común por el tema de las criptomonedas. No hay muchas personas que hablen de criptomonedas. Creo que incluso lo de Libra dio como hablar más de las criptomonedas. Eh, Creo que incluso el término meme coins se conoció recién en ese aspecto. La capacidad de crear una criptomoneda también, eso era como algo que, ¿de dónde surge? Bueno, me parece que lo de los contratos de Martín Menem con el Banco Nación es mucho más Tangible. palpable, tangible, tal cual, y mucho más cercano respecto a otras experiencias que tuvo la Argentina en materias de corrupción. Y tan burdo, porque es sumamente burdo, ni siquiera mantuvieron una especie de, no sé, sigilo. Me hace acordar a los contratos de Nación Seguro, de Alberto. Claro, yo también estaba pensando justamente en eso. Sí. Sí, sí, eh, Y encima está muy fresco, ¿no? Pasó hace muy poco. pasó eso muy poco, el caso de Alberto, que de hecho está siendo investigado y cada tanto tiene que ir a declarar a la justicia. Pero bueno, veremos en qué termina este derrotero con el caso de Martín Menem, que seguramente está haciendo ruido en el gobierno, sobre todo porque Martín Menem, en los rumores de la Casa Rosada, es uno como lo de los aliados
a Karina Milei, mientras que en la vereda de enfrente, dentro de la interna, está Santiago Caputo, ¿no? Que es Sí, quien maneja toda la parte de comunicación. Así que le tocaron el corazón del Triángulo de Hierro. Cada vez están más cerca del corazón. Y si la verdad el gobierno depende de ese Triángulo de Hierro, que es muy endeble, bueno, no es muy prometedor el auspicioso, futuro. tal cual. Bueno, y después, como para hablar un poco de economía, en este episodio pensamos hablar de el dólar en esta semana que corrió de la mano de la política argentina, que pegó un salto dentro de esta semana, de los últimos 10 días, las últimas 2 semanas. Ya pasó el dólar oficial la barrera de los 1.300 y parece que va a quedarse ahí. Le costó porque subió, bajó. Pero bueno, ahora parece que más o menos encontró ese lugar. Aparentemente el gobierno intervinió en dólar futuro, lo cual eso al FMI no le había gustado tanto en la última vez que visitó la Argentina. Pero también, por otro lado, algo que si bien fue de manera oficial por los funcionarios del gobierno nacional, vía Twitter, no hay estadísticas oficiales por ahora, pero seguramente en las semanas posteriores las habrá. El Tesoro, en este caso, ha comprado más o menos 500 millones de dólares en las últimas semanas para abultar un poco las reservas, que eso entraría como encaje porque, bueno, el Banco Central, el Tesoro tiene encajado sus dólares en el Banco Central. Algo para tampoco alarmarse tanto, sino hay que comentar la realidad como es, y por eso quiero traer este dato que, para no alarmarse tanto, es que antes de la liberación del cepo, el dólar libre, el contado con liquidación, ya estaba a 1.300. Con lo cual, más o menos volvió a aquella meseta que tuvo hace un par de meses. No es que estamos ante una devaluación probablemente que modifique precios. Incluso si pensamos en cuando arrancó el gobierno de Milei, había llegado el dólar blue a 1.200 por ahí y muchos de los precios se habían fijado en ese en ese tope, ¿no? Y quedaron muchos ahí durante todo el 24 altísimos, 25 también, y de a poco el dólar va volviendo a aquel valor de principios del gobierno de Milei. La diferencia es que ahora el dólar es relativamente libre, porque al estar al actuar en el mercado de futuros no es 100% libre y tampoco las empresas pueden acceder al oficial, pero digamos que para las personas comunes es relativamente libre y esas mismas personas si antes compraban o compraban en el blue o compraban en el contado con liquidación, con lo cual estamos más o menos empatando lo que había sido hace un año y medio atrás. Sí, además las monedas con las cuales se forma el tipo de cambio multilateral han devaluado sí, se han depreciado respecto al dólar o respecto a otras monedas. Por ende, eso le favorece al peso un poco, ¿no? Sube un poco, las otras bajaron. Bueno, va a haber una situación donde quizás no sea tan mala como la de hace un mes. Claro. eh, por cuestiones internas de la Argentina, pero también por factores externos. Por otro lado, la inflación publicada para el mes de junio fue de 1,6% mensual, con una variación acumulada del 15,1%. Fue un poco más, 0,1% Sí, más levemente. que la de mayo. Pero bueno, se mantiene en eso que parece difícil. La IPC núcleo está en 1,7. Eso está tendiendo muy a la baja. Recuerdo que en episodios pasados incluso estaba cerca del 2, casi 3. Ujú. Por ende, que hoy esté en 1,7 me parece una muy buena noticia. Y dijiste 15 puntos de la acumulada, que también hay que poner todo en contexto, ¿no? Como esto del dólar a 1.300, hay que ponerlo en contexto, ¿no? Estos 15 puntos. Para el mundo es una locura, es altísimo. Pero para un argentino que venía de tener eso al mes, tener eso en un semestre, tranquilo, Es un golazo, no tenemos inflación, te va a decir uno de la calle, ¿no? tal cual. Lo que sí, por otro lado, esto para un lado de la biblioteca y para el otro lado de la biblioteca, ¿no? Es decir, para responder a ambos.
Sabemos que la baja de la inflación es sana para la macroeconomía, pero también es sana para la política, para la sociedad, porque tiene efectos en la política. Y este gobierno vio esos efectos en la política y utiliza como proyecto político la batalla contra la inflación. Claro, sí, sí, Entonces, es muy importante, pero también es cierto que, bueno, tenés una inflación muy a la baja con salarios deprimidos, eso también es otra realidad, que lamentablemente en los planes de estabilización de estas características suelen ser así. En algo se tienen que anclar y lamentablemente se terminan anclando por salarios. ¿Cuál es el problema? Que cuando lo hablas con un votante de Javier Milei o de los desilusionados, o con un votante opositor, claramente te lo va a remarcar, es el ajuste le iba a pagar la casta. Bueno, ese es un problema de haberle creído. claro. Y de que nunca mostró el plan. Además, Otro punto sumamente importante. Sigue sin mostrarlo, ¿no? bueno, por otro lado, otro de las estadísticas, datos del INDEC más importantes que se publicaron esta semana es el intercambio comercial argentino de bienes, que dejó un saldo positivo de junio de 900 millones de dólares. Las exportaciones fueron de 7,2 mil millones de dólares con algo, un crecimiento de 10 puntos, variación interanual. Y por el otro lado, las importaciones, 6,3 mil millones de dólares, con un crecimiento de casi 36% de variación interanual. Bueno, no es tan negativo lo que es el sector bienes de intercambio comercial argentino, de hecho es bastante positivo. Es raro el crecimiento de las importaciones o la aceleración con la cual crecen las importaciones luego de una recesión. Yo creo que esto se explica de que esta salida de la recesión, si es algo que no fue en salida en forma de V corta. Ujú. Es bastante lenta. Y las importaciones lo explican, ¿no? De que no crecen abultadamente. De bienes. Sí, de bienes. Eh, por otro lado, es cierto que lo que es sector o productos, mejor dicho, de energías, de combustibles y energía, explican en gran parte este superávit, ¿no? Porque crecieron las exportaciones un 74%, ya más o menos Argentina exportó 1.000 millones de dólares en junio, y dejó de importar o cayeron las importaciones de este sector en más o menos casi 60% de variación interanual negativo. Básicamente Argentina compró en lo que es combustibles y lubricantes 325 millones de dólares. Bueno, explican en gran parte eh, esto, ¿no? Recordemos que uno de los grandísimos agujeros que tenía la política comercial argentina en la época kirchnerista y que siguió después también con Macri, era el tema de los combustibles, ¿no? El haber aniquilado la producción local y tener que importar todo, encima con una economía recalentada artificialmente, que generaba más demanda de combustibles y bueno, eso generaba un agujero negro. Revertir eso, este gobierno claramente lo vio. Hay cosas que se vienen haciendo de gobiernos anteriores, ¿no? Desde el gasoducto de Vaca Muerta hasta, no sé, el cambio que hizo en el gobierno anterior o el cambio en los contratos laborales de convenios laborales de la época de Macri para que en Vaca Muerta se pueda producir más cantidad de trabajo. Son cosas que se vienen haciendo de antes, pero ahora se están viendo los frutos de eso y de lo que de la política que tiene este gobierno con respecto al sector. Eh, y eso es algo muy prometedor para el futuro de Argentina. Gobierne quien gobierne, porque cada año esto va a ir mejorando. La otra cara de la misma moneda es que si a la balanza de pago le agregamos servicios, te da negativa, que es algo que venimos comentando desde hace ya varios meses. La balanza de pagos global de Argentina es negativa y Ujú. perdemos dólares. Y ahí es algo que tenemos que cambiar. Algo se explica por esto, pero mucho también se explica por el dólar, el precio del dólar, lo que le cuesta a Argentina exportar servicios ahora, eh, cuestiones de financieras, etcétera. Y lo fácil que es importar servicios de Claro, afuera. con lo cual es algo a solucionar, ¿no? Porque por ahí se drenan dólares todos los meses. Bueno, y por último, para cerrar este dato de bienes, solo remarcar algo que
justo Patricio Justo, que ha sido invitado 2 veces en nuestros podcasts, que es algo que él remarca continuamente cuando sale el informe del INDEC, es cómo estamos cerrando mercados en China, porque realmente las exportaciones dan a la baja todo el tiempo. Mes a mes le estamos vendiendo muchísimo menos y le estamos comprando muchísimo más. Obviamente que por ahí en cuestiones que Argentina no produce, está más que claro. Y por otro lado también bienes de consumo, que con ciertas facilidades que dio este gobierno, le abren la cancha a eso y se te drenan dólares. ¿Son necesarios? ¿No son necesarios? Eso es otra discusión, pero está buenísimo, no me parece mal de que no se compren cosas en China. Lo que me parece mal es que no puedas ofrecerle cosas a China. Eso es lo que me parece mal, es decir, cerrar mercados mientras que los países vecinos están abriendo mercados en China, lo Claro. cual lo vuelve totalmente ridículo y una pérdida de oportunidad de que Argentina no esté mirando eso. Sí, sí, es una oportunidad desaprovechada. Además con los embajadores que tenemos, desde Messi hasta que se te ocurra, podríamos hacer cosas en China como país, ¿no? Marca país. El vino. Justamente lo habíamos hablado una vez a eso en un episodio, Sí, no recuerdo la comparación con Uruguay, que usa jugadores de fútbol, por ejemplo, ¿no? exacto. Sí, realmente Argentina está perdiendo un mercado y realmente Argentina tiene productos de muy buena calidad. Eh, el problema es que Argentina no aprovecha los productos de buena calidad que tiene, es decir, no aprovecha en el sentido de que son muy caros por los grandes problemas de infraestructura que tiene Argentina a nivel local, Sí, de logística en particular. tal cual. Pero para el mercado son productos de primera, aceite de oliva, por ejemplo, ¿no? Claro. Sí, sí. Que compite. Pero bueno, esperemos que eso en algún momento se revierta y no nos quedemos con la energía nos va a salvar a todo el mundo. Así es. Y por último, para cerrar este episodio, un comentario corto sobre un hecho actual que ya tiene varios meses de desarrollo, que es eh, la guerra en Gaza, trayendo a colación el episodio número 16 de la segunda temporada, que recomendamos si uno quiere entender lo que está pasando. Se llamaba justamente Claves para entender el conflicto en Medio Oriente. Lo hicimos el año pasado. Y bueno, esta semana tuvimos la muy trágica noticia de el ataque en una parte de Gaza donde está la parroquia de la cual es párroco el padre Gabriel Romanelli, argentino. Y bueno, no solo nuestro compatriota sufrió la, eh, los ataques de las bombas, sino, bueno, nos ayuda también a no olvidarnos lo que está pasando en esta parte del mundo. Veíamos con buenos ojos cómo la guerra entre Irán e Israel había cesado, al menos por un tiempo, pero en Gaza sigue ahí Israel atacando y la verdad que inexplicable realmente lo que está pasando y con el nivel de destrucción que está sucediendo, ¿no? Sí, no solamente esa noticia, también hace ya unas semanas, es una noticia que ya tiene un par de días, un medio periodístico, es decir, un medio de noticias de Israel que es muy conocido, el Haaretz, publicó, y de hecho como una de las noticias más importantes, creo que había sido un fin de semana, en donde ya empiezan a haber testimonios de soldados israelíes que están recibiendo órdenes que ya es atacar a civiles sin ningún tipo de nada, digamos, ¿no? Es tirar a sangre fría. Y es un problema lo que realmente está sucediendo en esta parte del mundo, porque Gaza está devastado, Sí, 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 realmente. literalmente está devastado. No, no sé si producto de guerras hay otro ejemplo, excepto Nagasaki e Hiroshima. Bueno, el famoso histórico es Dresden, en Alemania, en la Segunda Guerra Mundial, Bueno, que lo único que quedó en pie fue la famosa catedral, que tiene una cúpula grande, y quedó solo eso en pie porque era lo que usaban para determinar, bueno, a la derecha de la catedral ya tiramos, a la de izquierda, arriba, abajo, y lo usaban al como punto usar de de referencia. sistema de referencia. Sí, Claro. sí, y todo lo demás quedó arrasado, ¿no?
Bueno, creo que algo así está pasando en Gaza. Sí, me parece que la situación es totalmente alarmante y hasta ahora la diplomacia internacional no logra resolver eso porque aparentemente parece que la solución tiene que ser dentro de Israel, lo cual es muy difícil. Ya recordemos que el primer ministro Netanyahu tiene un poder bastante fuerte en Israel, ¿no? En la política israelí. Sí, sí, bueno, y hablando de diplomacia, la diplomacia argentina, la Cancillería manifestó su pesar por el ataque y que pidió, al igual que también el Papa León, el cese del fuego inmediato, que sería una medida humanitaria y tratar de resolver la controversia por otros medios. Tal cual, la guerra nunca es el mejor de los métodos, sobre todo porque son difíciles ponerle un final. Exactamente. Y bueno, así hemos, hablando de finales, llegado al final de este episodio. Bueno, muchísimas gracias. Espero que les haya gustado este episodio. Recuerden que también los publicamos en YouTube. Compártanlo si les gustó, pónganle me gusta, suscríbanse si es que no están suscriptos. Déjenos algún comentario también en la cajita que hay abajo para el comentario. También déjenos un comentario. Y bueno, los esperamos la próxima semana. Así es, hasta la próxima semana. Chau. Muchísimas gracias. Un abrazo.